bien, Oscarito, por favor, hoy comemos sano y lo hacemos gracias al Dubliner, que tiene su cadena de restaurantes, entre ellas Tierra Sana. Claro que sí. Hoy tenemos un menú de Tierra Sana precisamente. Hamburguesa vegetariana. Una deliciosa hamburguesa preparada con garbanzo, lentejas en pan pita, acompañado de papitas en cubitos y ensalada de verduras frescas. Tierra Sana se encuentra ubicado en calle Tarija número 213, casi esquina Murillo, de la cadena de Dubliner. Así es. Yo me pregunto si los doctores se cuidarán y seguirán la dieta así como ellos le piden a sus pacientes, o de vez en cuando, no sé, se dan sus licencias para comer hamburguesas. Tiene que haber siempre un equilibrio, ¿no? O sea, sí, uno puede, digamos, tener una comida un poquito más pesada por diferentes circunstancias, pero también tenemos que recomendar siempre, por ejemplo, la actividad física, ¿no? La actividad física es la que nos ayuda a mantener o quemar esas calorías de más que hayamos consumido, y eso es lo que nos ayuda, quizá... Usted ya con el baile quema varias. Ah, sí, por eso calorías. Es una vez al año. Sí, nada más. No, pero después, ¿hace otro deporte? Habitualmente sí, hacemos trote, hacemos un poco de caminata, y también, bueno, en lo posible tratamos de ir a nadar, que es un ejercicio bastante bueno. Que es muy completo. Es muy completo, muy aeróbico, nos oxigena bastante bien, y bueno, eso quizá nos está ayudando todavía a mantener un poco la dieta y la figura, ¿no? Sin desproporcionar todavía un poquito. Y usted, doctor, es de los que hace ejercicio, no mucho, porque bueno, el sedentarismo es muy peligroso si hablamos del corazón. Mira, Casimira, como te había comentado hace un momento, definitivamente una de las situaciones que son tal vez más difíciles en el tratamiento de toda persona es el hecho de seguir todo lo que significa la parte del cambio en el modo de comer, el cambio en el modo de sus actividades, de realizar sus actividades como tales, y el tiempo obviamente que tiene que dar también al descanso al cuerpo. Definitivamente debemos considerar que no tenemos ese equilibrio. Y también para el mismo médico, la verdad es que es muy difícil llevar a cabo todo lo que hoy predica. Definitivamente es una cosa bastante complicada el hecho de seguir dietas, regímenes, ejercicio, etcétera. Es obvio que mucho hace también las exigencias de tu medio, las exigencias que te da la necesidad de tener trabajos a veces en horarios muy irregulares. Exactamente. Las emergencias, el estrés al que te está comentando, y eso... Ahora, yo quisiera preguntarles a los dos, ¿quiénes somos más propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares? ¿Las mujeres o los varones, doctor? Bueno, epidemiológicamente, pues somos los varones, ¿no? Pero en realidad son los factores de riesgo los que predisponen más a diferentes complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, una persona que sea obesa, que tenga diabetes, que sea sedentaria, que esté sometida a mucha carga emocional o de estrés, pues básicamente tiene muchos más factores de riesgo que hacen de esta persona, una persona de alto riesgo cardiovascular. O sea, ella multiplica exponencialmente las posibilidades de tener un infarto, por ejemplo, o una embolia, un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, etcétera. Entonces, son estos factores de riesgo lo que nos complican. Doctor. Bueno, acotando lo que dice Lucho, primero en relación a hombres y mujeres, la curva epidemiológica nos dice que antes de los 45 años, los varones tenemos más propensión a tener enfermedades cardiovasculares, sean accidentes vasculares cerebrales, van a decir isquemias cerebrales, ictus, lo que nosotros llamamos embolia, lo que se conoce, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca como las complicaciones mayores, sin ir a otros tipos de complicaciones como la insuficiencia renal, están en boga en nuestro medio, pero tal vez porque la diabetes tiene cada vez mayor influencia en lo que significa el ámbito epidemiológico. Pero pasado ese tiempo, pasado más o menos la edad de la menopausia en la mujer, alrededor de los 50-55 años, esa curva epidemiológica se equipara, se equilibra. Y vale decir, la mujer, como el hombre, a partir de esa edad, tiene un riesgo similar para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, una cosa importante que dice Lucho es el control de lo que significa factores de riesgo. Ahora, la sintomatología entre los varones y las mujeres es diferente al momento de presentarse, no sé, algún infarto, algún problema. Básicamente,
en situaciones, por ejemplo, de una angina o un infarto, que es una complicación grave, o un accidente cerebrovascular, que son las complicaciones más frecuentes, pues los síntomas y signos son muy parecidos. Lo que va a variar es lo que decíamos. Los factores de riesgo son los que nos dan tanto el pronóstico de esta persona, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que no sea obesa, que no sea fumadora, que no sea diabética, a una persona que sí sea obesa, diabética, fumadora, sedentaria, etcétera, tiene mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de complicaciones. Entonces, por eso pero básicamente, digamos, los signos y síntomas, pues, son los mismos. Son similares. Exacto. ¿Por qué el tamaño de la cintura, doctor Salguero, es importante para ustedes? Y le toman tanta atención los cardiólogos. El perímetro de cintura en sí es considerado uno de los componentes de lo que significa el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico no es nada más que la conjunción de varios factores de riesgo cardiovascular. La obesidad, por un lado, los colesteroles, triglicéridos, por el otro lado, los niveles de presión arterial. Todo ello se conjunciona y básicamente el perímetro de cintura viene a ser uno de esos marcadores como tales. Y es distinto para el hombre, es distinto para la mujer, ¿no? Más o menos en el hombre se dice que para los 88 del perímetro de cintura hay mayor riesgo cardiovascular. ¿Y en la mujer? La mujer en los 102, perdón, en el varón 102, perdón, en la mujer de los 88 y en el hombre del 102 de cintura. Hay que tomar en cuenta. Sí, evidentemente, pero eso nos da una idea de lo que significa la obesidad en nuestro medio, ¿verdad? La obesidad es cada vez una enfermedad que está acaparando mayor cantidad de casos, no solamente en personas adultas, en jóvenes y en niños. Y enseguida vamos a hablar del tema de la obesidad, que es un tema que realmente preocupa y que ha crecido en todo el mundo. Pero Oscarito tiene preguntas Sí, de la gente. hay mucha gente interesada. Adelante, por favor. Ruth de La Paz para ambos médicos, por favor, dice ella, ¿se puede prevenir un infarto y cómo hacerlo de manera práctica y efectiva? Es una muy buena pregunta. La prevención se hace haciéndose controles, ¿no? Una persona por encima de los 40 años tendría que hacerse un control mínimamente por lo menos 2 veces al año, y a medida que va teniendo mayor edad, pues la consulta cardiológica tiene que ser más frecuente. ¿En qué sentido? Tenemos que hacer un control, lo que decíamos, ¿no? Control del peso, control del perímetro abdominal, control de caderas, sacamos el índice de masa corporal, cuál es el peso ideal, cuál es, por ejemplo, los valores de colesterol que tiene la persona, el valor de azúcar en sangre. Entonces, si realizamos este control de forma regular, pues disminuimos las posibilidades de que tenga en un futuro cercano una posibilidad de infarto o algún tipo de otra complicación cardiovascular. Yo insisto en el tema de los jóvenes, porque en los últimos años se ha visto a futbolistas, a atletas jóvenes, sufrir paros cardíacos en plena práctica deportiva, en cancha. ¿Por qué se dará esta situación? Mira, la muerte súbita en el deportista puede tener varias causas. No siempre viene a ser el corazón, aunque una de las causas principales viene a ello. Está relacionado mucho a alteraciones estructurales de la fibra cardíaca como tal, vale decir, algún tipo de anomalía de nacimiento, algún tipo de anomalía congénito. Está muy relacionado a lo que significa factores de índole ya, si vale el término, más dentro de lo que significa la histología y el tejido, los canales del potasio, los canales del sodio dentro de la fibra muscular como tal, alteraciones que inducen a arritmias potencialmente letales, o en algunas ocasiones están relacionados a malformaciones vasculares, fundamentalmente a nivel cerebral. Esas arritmias que usted hace referencia, doctor, son esas sensaciones que puede tener alguna persona de que el corazón late más rápido o más bien menos. ¿Ahí es donde uno tiene que tomar en cuenta para ir al médico? ¿O? Bueno, generalmente se traducen por palpitaciones. La palpitación no es nada más el hecho de sentir el latido cardíaco, ¿verdad? Y muchas veces uno lo puede sentir de repente sumamente acelerado o irregular en ocasiones, ¿no? Bueno, definitivamente es un síntoma que no conviene tampoco menospreciarlo, y como dice Lucho, una de las condiciones sine qua non, sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad, sobre todo cuando uno ha detectado cierto factor de riesgo cardiovascular, el mismo hecho del tipo de dieta, del tipo de modo de vida que tiene la paciente o la persona, pues no necesariamente se queda control médico, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un infarto cardíaco?
cuándo debemos preocuparnos y decir, no, bueno, si ahora sí me pongo atento, me voy directo al médico, no espero nada? Lo primero que tiene que ser una persona que tenga factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, los que habíamos mencionado, que sea una persona probablemente diabética, que multiplica por 2 el riesgo de infarto, una persona obesa, que multiplica también exponencialmente la posibilidad de un infarto, si una persona es tabaquista, o va sumando estos factores de riesgo, alteraciones de colesterol, elevación del azúcar, etcétera. Si una persona tiene todos esos factores de riesgo, tiene hasta 330 posibilidades más posibilidades de tener un infarto que una persona de su misma edad que no tenga esos factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas? Estos síntomas, pues, primero, dolor precordial, sí, dolor de pecho, que está localizado normalmente en la región media, irradiado hacia una izquierda. Este dolor habitualmente, no siempre, o sea, pero sí es lo más frecuente, que sea un dolor opresivo, es como si alguien estuviera estrujando el pecho, como mucha gente refiere, o tienen dificultad para respirar, no pueden respirar. Mucha gente, por ejemplo, que hemos atendido, nos dicen, por ejemplo, que es como si alguien se hubiera sentado en mí, sobre mí, no puedo respirar. Con el dolor puede ir irradiado al cuello. ¿Es muy fuerte, doctor? Sí, es una sensación de dolor y además de ansiedad por no poder meter el aire, ¿no? Entonces, el dolor muchas veces va irradiado al cuello, a la mandíbula, puede estar irradiado a la parte, al dorso, muchas veces al brazo izquierdo, exacto, y también puede estar asociado a otros signos y datos organovegetativos como náuseas, transpiración fría, visión borrosa, etcétera. Si esta persona tiene estos síntomas y tiene los factores de riesgo, y aunque no los tuviera estos factores de riesgo, pues sí tiene que acudir de forma inmediata a un centro médico. Edwin de Santa Cruz pregunta, no sé cuál de los dos médicos puede responder, su hija tenía artricia tricúspidea o tricuspidia, ¿cómo se dice? Atresia tricuspidia. Atresia. Y ya fue operada, ¿es necesario hacerlo de nuevo? Pregunta Edwin de Santa Cruz. Bueno, en relación a la atresia tricúspide de la válvula, es prácticamente la malformación de una válvula que no se ha podido, si va el término, abrir y es prácticamente inoperante. Es como la válvula es como en el corazón, es como una puerta. Se abre, se cierra constantemente con cada latido del corazón. Pero en este es como si hubieran perdido la llave. La puerta cerrada y evidentemente no se abre más. Y para ello tiene aparte una serie de malformaciones que para darle compatibilidad con la vida, ¿no? Como la comunicación interauricular, que es el paso de sangre entre las cavidades de arriba, las cavidades superiores que se conocen como aurículas, y la comunicación interventricular, que es el paso de sangre que está en las cavidades inferiores del corazón. Ahora bien, las operaciones que se hacen en primera instancia son de derivación con la finalidad de disminuir el flujo vascular pulmonar como tal, o por lo menos tratar de mejorarlo, entre comillas. Pero a veces se necesitan de cierto tipo de intervenciones, obviamente dependiendo a veces pueden ser cirugías de 1, 2, 3 tiempos inclusive, porque son enfermedades realmente complejas y evidentemente que son de un pronóstico bastante exacerbado, ¿no? Oscarito. Si hay más preguntas, María Luisa desde Santa Cruz quiere confirmar algo que le han dicho. ¿Es verdad que los dolores del brazo izquierdo y los cosquilleos son de alguna forma síntomas de infarto? Gracias a los televidentes de Santa Cruz, que es lo que son los que están preguntando en esta tarde. Justamente lo que hemos mencionado, ¿no? El tipo de dolor puede estar irradiado hacia el brazo con estos calambres u hormigueo, pero sí generalmente tiene que estar asociado primero con el dolor de pecho, ¿no? Habitualmente es poco usual, por ejemplo, poco frecuente que solamente tengan dolor en el brazo o el hormigueo. Generalmente el dolor comienza en el pecho y se va irradiando hacia el hombro y el brazo, ¿no? Ahora, la gente que vive en la altura tiene mayor tendencia a sufrir un problema cardíaco, cardiovascular, ¿o no tiene nada que ver? Mira, en realidad culparle a la altura es un mito, porque la verdad, en Santa Cruz tenemos tanta o más cantidad de pacientes coronarios que en La Paz. Tenemos tanta o más cantidad de pacientes hipertensos que en La Paz. ¿Y eso a qué está sujeto? Una vez más, al modo de vida de cada persona, al tipo de dieta que hace, a la inactividad física que presenta. Claro, al sedentarismo, a todo lo que volvemos a reiterar. Y si fijamos en el boom de Santa Cruz, la diabetes es una de las enfermedades que está cada vez con mayor cantidad de casos, incluso más que en La Paz.
Y eso está muy relacionado, obviamente, al estilo de vida que uno tiene. Está muy relacionado, y lo que vemos muy frecuentemente aquí en